Muy bien, continuamos entonces ahora estudiando lo que es la reducción de funciones trigonométricas de ángulos al primer cuadrante. Vamos a estudiar ahora el tercer caso, que vendría a ser cuando el ángulo θ pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, para empezar, vamos a graficar un ángulo del cuarto cuadrante. Voy a empezar graficando el lado terminal del ángulo en el cuarto cuadrante y graficamos el ángulo θ, también lo puedes ver ahí en color azul. Como siguiente paso, para la explicación voy a graficar las líneas trigonométricas del ángulo θ. Vamos a graficar la línea seno y la línea coseno del ángulo θ, que ya las conoces. Están aquí en color negro y en color café. Entonces, lo que queremos hacer ahora es encontrar un ángulo del primer cuadrante que tenga los mismos valores de las funciones trigonométricas. Por lo tanto, para encontrar este ángulo, lo que voy a hacer es prolongar la línea seno hacia el primer cuadrante. Es decir, voy a reflejar lo que tengo en el cuarto cuadrante hacia el primer cuadrante como si tuviéramos un espejo sobre el eje X. Entonces, vamos a prolongar esta línea de modo que estos dos segmentos, el seno de alfa, ya lo he colocado aquí, y el seno de θ tienen la misma magnitud. Voy a dibujar ahora el seno de la línea terminal del ángulo alfa. Entonces, que vendría a ser esta, y también dibujamos el ángulo alfa. Muy bien, entonces el ángulo alfa pertenece al primer cuadrante y las funciones trigonométricas de este ángulo son iguales a las funciones trigonométricas del ángulo θ del cuarto cuadrante. Vamos a graficar el coseno del ángulo alfa, que se lo puede ver ahí en color café. Entonces, claramente también se puede concluir que los segmentos, las líneas trigonométricas, tienen las mismas magnitudes. Sí tendríamos que analizar los signos para saber en qué casos van a cambiar los signos y en cuáles no. Pero se puede ver que el seno de θ mide lo mismo que el seno de alfa, y son de signos contrarios, puesto que uno está por encima del eje X y otro está por debajo del eje X. Y el coseno del ángulo θ y el coseno del ángulo alfa miden lo mismo y en este caso tienen el mismo signo también. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre los ángulos alfa y θ en esta gráfica? Si puedes observar en la gráfica, este ángulo alfa que estoy señalando ahora con el mouse va a repetirse por aquí abajo, en este lugar, ¿sí? Porque estos dos triángulos rectángulos que ves aquí reflejados, uno por debajo del eje X y otro por encima del eje X, tienen exactamente las mismas dimensiones, son triángulos idénticos. Es como si simplemente hubiéramos volteado este triángulo hacia arriba y claramente se puede ver que los triángulos son idénticos. Por lo tanto, si el ángulo alfa se repite donde estoy señalando ahora con el mouse, entonces podemos concluir que el ángulo alfa más el ángulo θ suman una vuelta completa, es decir, suman 360 grados. Y estamos escribiendo aquí esta relación. El ángulo alfa más el ángulo θ suman en total 360 grados. Por lo tanto, despejando de esta ecuación el ángulo alfa, tenemos que el ángulo alfa del primer cuadrante es igual a 360 grados menos el ángulo θ. Ya tenemos esta relación entre estos dos ángulos y ahora podemos escribir las relaciones de sus funciones trigonométricas. Bueno, en este caso las tres principales, seno, coseno y tangente. Entonces, como se puede ver en la gráfica, el seno del ángulo alfa va a ser igual a menos el seno del ángulo θ. Puesto que ambas son de signo contrario, entonces yo debo multiplicar por menos 1 a uno de los miembros de la ecuación, como ya sabes, para que la igualdad se cumpla. Aquí hemos escrito el seno del ángulo θ es igual a menos el seno del ángulo alfa. Después, ¿qué ocurre con los cosenos? El coseno del ángulo θ va a ser igual al coseno del ángulo alfa. Es igual en magnitud y también es igual en signo, por lo tanto, no es necesario cambiar el signo al coseno. Se puede ver aquí la relación. Y con la tangente, como ya te he indicado, podemos dividir seno entre coseno y menos entre más, me queda menos. Entonces, la tangente del ángulo θ va a ser igual a menos la tangente del ángulo alfa. Si alguno tiene la duda de qué ocurre con las funciones recíprocas que vendrían a ser la cosecante, la secante y la cotangente, pues va a ocurrir lo mismo en cuanto a los signos. Es decir, la cosecante del ángulo θ va a ser igual a menos la cosecante del ángulo alfa, obviamente. Luego, la función recíproca del coseno es la secante.
Entonces, la secante del ángulo θ sería igual a la secante del ángulo alfa, y la función recíproca de la tangente es la cotangente, por lo tanto, la cotangente del ángulo θ es igual a menos la cotangente del ángulo alfa. Entonces, ya con esta explicación, vamos a pasar a resolver un ejercicio para que esto quede mucho más claro. Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente enunciado en este problema. Nos dice lo siguiente. Reducir las funciones trigonométricas del ángulo θ igual a 325 grados al primer cuadrante. Entonces, ya sabes que el primer paso es identificar el cuadrante al que pertenece el ángulo para saber con qué fórmulas vas a trabajar. En este caso, el ángulo de 325 grados, como se encuentra en el intervalo de 270 a 360 grados, entonces el ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Como segundo paso, tenemos las fórmulas para cuando el ángulo θ pertenece al cuarto cuadrante. Entonces calculamos el ángulo alfa del primer cuadrante. En este caso, la fórmula que habíamos visto es que el ángulo alfa es igual a 360 grados menos el ángulo θ. Reemplazamos aquí el valor del ángulo θ y obtenemos que el ángulo alfa vale 35 grados. Con esto ya podemos directamente reemplazar en estas relaciones que habíamos encontrado y finalmente tenemos ya la respuesta. Entonces, el seno del ángulo θ, o sea, es decir, en este caso el seno de 325 grados, es igual a menos el seno del ángulo alfa, que vale 35 grados. Esta relación, claro que tú puedes verificarla en tu calculadora. Luego, el coseno del ángulo θ, o sea, de 325 grados, es igual al coseno de 35 grados. Estas dos son exactamente iguales, incluido el signo. Y finalmente, la tangente de 325 grados es igual a menos la tangente de 35 grados. Y con esto estaríamos terminando este cuarto caso. En los siguientes videos vamos a ver cuando el ángulo θ sea mayor a 360 grados, es decir, mayor a una vuelta completa. Y también vamos a ver el caso cuando los ángulos sean negativos. Y bueno, a pedido del público tenemos la siguiente rima para terminar. En esta primera fase, mientras esperamos que el coronavirus pase, yo espero que hayas disfrutado de esta clase, aunque virtual, pero aún así con mucha clase. Yo. Qué raro.